Días, reciban un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Sánchez Perdomo y presento la ponencia titulada La enseñanza del inglés mediante inteligencia artificial ChatGPT de carreras técnicas de la enseñanza del contexto rural. Tutora Norbeli Saturnino. La presente investigación surge de la necesidad de comprender cómo la inteligencia artificial, particularmente ChatGPT, puede contribuir al fortalecimiento de las competencias comunicativas del inglés dentro del contexto rural y técnicamente formativo. De esta manera, utilizaremos recursos pedagógicos en donde habrá limitaciones de acceso y se utilizarán recursos pedagógicos en un acompañamiento personalizado. Esta investigación busca interpretar la experiencia y la percepción de los significados construidos por la inteligencia artificial en una mediación pedagógica en los procesos de la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. En el hecho educativo, la educación contribuye como un fenómeno social dinámico que va más allá o simplemente la transmisión de conocimientos. En este caso, pues vamos a hacer esta investigación en la zona rural de Tibú, en la institución educativa Tres Bocas, en donde se tomará la teoría de Emily Durkheim. La educación es la acción ejercida por la generación adulta sobre aquellas que aún no están maduras para la vida. Y también la UNESCO 2021, en donde se enfrenta con éxito los retos de globalización y la circulación acelerada del conocimiento. Hablamos nosotros de lo que es el 90% de los estudiantes que están en A1.1, cuando tendrían que estar en B.1. Estamos hablando de una falta de conocimiento, donde 50 de cada 100 estudiantes pues reflejan una barrera en las habilidades de la comunicación. En nuestra capacidad pues instalada y de los desafíos rurales, evidenciamos una correlación directa entre la baja de la proficiencia lingüística, en donde solo 25 de los docentes de inglés alcanzan los niveles suficientes esperados. O sea, muchos de estos docentes pues tienen resiliencia primero de implementar pues estrategias tecnológicas y ser ciudadanos digitales. Y a la vez los docentes de inglés pues no cumplen con los estándares que exige el marco común europeo, lo que es un B2 de inglés, y muchos de ellos están a veces en A2 o en B1. En las tensiones del contexto tenemos que los profesores rurales enfrentan con tensiones globales y demandas locales, como Bonilla y Cruz Arcila del 2014. En este círculo pues se estandariza el resultado y el contexto pues agropecuario. Tenemos un filtro afectivo y una brecha digital en lo que es el bloqueo emocional de los niños o de los estudiantes, ya que ellos se encuentran en una zona de conflicto y esto pues muchos de ellos tienen resiliencia al hablar y a expresar sus sentimientos. También tenemos un analfabetismo digital en donde cada uno pues de los estudiantes se enfrenta a estas brechas porque no hay conectividad, o la conectividad puede ser intermitente, ya sea por el internet o ya sea por la luz. Entonces pues ellos tienen que realizar sus encuentros sincrónicos o asincrónicos, depende cómo lo mencionen. En los interrogantes de la investigación tenemos un objetivo general y dos específicos. En el objetivo general pues se construye la aproximación teórica sobre la enseñanza del inglés mediante el ChatGPT. En los específicos pues se toma cuáles son las concepciones sobre la enseñanza del inglés. En el segundo, cómo son las prácticas pedagógicas actuales que se implementan en los docentes para la enseñanza de una segunda lengua en el ámbito rural. Y en el tercero, cómo se caracterizan las interacciones didácticas
entre el docente, el estudiante y ChatGPT en el aula de especialidad técnica. En los propósitos de la investigación se develan y se describen a los docentes, ¿sí? Se trata pues lo que es la realidad social construida, los contextos rurales del SENA, la experiencia de los actores educativos y las múltiples realidades entre la interacción humana y tecnológica. En la justificación tenemos la justificación social, que es la inclusión y la equidad educativa, en donde el bilingüismo se prepara pues el talento en la cuarta revolución industrial, ¿sí? Tenemos la institucionalidad pues de cómo el CEDRUN, Centro Rural Minero del Norte de Santander, implementa estrategias en lo académico de cómo se categoriza la ruralidad y la enseñanza de inglés con la inteligencia artificial y la innovación, que es lo más importante, pues cómo se aplica esta herramienta tecnológica a las nuevas tendencias educativas y a los procesos de currículo que se implementarán en este nuevo siglo. Referente a lo que es lo ontológico, podemos nosotros hablar de la realidad social construida, del contexto rural del SENA, de las experiencias de los actores, de las múltiples realidades que nosotros pues enfrentamos y la interacción humana, ¿sí? Desde la dimensión ontológica, pues esta investigación tiene una postura en lo que es pues del conocimiento de la realidad, ¿sí? Que no es única ni absoluta, sino también es dinámica, que tenemos una subjetividad construida, la cual pues nosotros tenemos un fenómeno de estudio en el cual se desarrollan pues los contextos que experimentan los diversos estudiantes en la interacción con el inglés y la inteligencia artificial. Y pues cómo estos procesos de aprendizaje del inglés comprenden actores sociales que contribuyen a los significados distintos frente al uso del ChatGPT, ¿sí? En esta realidad investigativa emergen las experiencias vividas, las perfecciones y las prácticas educativas desarrolladas en lo que es el desarrollo dentro de los escenarios formativos. En la dimensión epimestológica, pues se construye lo que es la parte social del conocimiento, la interacción investigadora de los participantes, la comprensión de los significados, la contextualización del conocimiento y la interpretación de las experiencias, ¿sí? Estas teorías son sugeridas por lo que es Edgar Morin en la teoría de la complejidad, Hans-Georg Gadamer en la hermenéutica, Lev Vygotsky en el constructivismo social y Sadin en la investigación cualitativa. En este plano epistemológico, el conocimiento pues es una interacción entre el investigador y los actores sociales, ¿sí? En esta investigación pues se busca medir las variables de manera aislada, sino que también pues pertenezca al significado de los estudiantes y cómo se atribuye a la inteligencia artificial en la enseñanza del inglés. En este sentido, pues se asumen aportes teóricos desde la complejidad de Gadamer, desde la hermenéutica y de Vygotsky, ¿cierto? Desde el constructivismo social. Estas perspectivas permiten un proceso humano, dialógico y contextualizado, asimismo que la investigación pues reconoce el conocimiento que emerge de las experiencias e interacciones, ¿sí? Vamos ahora a lo que es la dimensión axiológica. Cuando hablamos de axiológica, estamos hablando de lo que es la ética investigativa, el respeto a los participantes, el consentimiento informado, la confiabilidad, ¿cierto? En el plano axiológico, pues esta investigación tiene una importancia pues a la ética, al respeto, a la dignidad de los participantes, en cuanto pues a lo que es el plano
o la dimensión teleológica. Estamos hablando de una transformación educativa, de un fortalecimiento de competencias, una innovación pedagógica, una inclusión tecnológica rural. Y de ahí estamos también pues dando paso a lo que es un fortalecimiento del inglés mediante la inteligencia artificial. En la perspectiva ontológica de la enseñanza tenemos la que es la compleja y la constructiva, y la dinámica y la mediada. Cuando hablamos de complejo, pues estamos hablando de fragmentaciones que son tradicionales, que se usan en la lingüística y en las culturas, como lo menciona pues Morin en el 2011. En la constructiva, en el saber pues de la lingüística y su transformación. En la dinámica mediada, en lo que requiere la flexibilidad pedagógica para adaptarse orgánicamente. En la mediada es lo que es la mediadora de la tecnología, y en lo que es los indicadores de 2025. ¿Sí? Estamos hablando también pues en este momento de lo que es la perspectiva y cómo el chat GPT es un mediador didáctico. O sea, cómo esta didáctica y cómo la implementación de esta estrategia, el chat GPT se convierte en un facilitador cognitivo personalizado, en donde pues se adapta un vocabulario, hay una explicación, y el estudiante lo implementa como un proceso metacognitivo en la práctica libre de las destrezas comunicativas y escritas, como lo menciona Lukin 2023. En los antecedentes teóricos y contextos tenemos la inteligencia artificial educativa, como lo menciona Holmes et al. 2022, en donde se proveen entornos adaptativos a las pruebas diagnósticas. En la didáctica de la ruralidad existe pues una escasez de información sobre estos recursos, pero sin embargo Asano, Priel y Vidal 2021 hacen un énfasis en las estrategias pedagógicas que caracterizan a las comunidades vulnerables. Bueno, muchas gracias. Una vez más, pues yo quiero pues hacer un pequeño resumen en donde pues esta investigación reconoce que la enseñanza del inglés mediante la inteligencia artificial requiere comprender pues realidades educativas, ¿sí? De esta perspectiva humana, contextualizada y transformadora, que los planos del conocimiento permiten otorgar coherencia pues de manera paradigmática, epistemológica, metodológica en el estudio, y de esta manera pues se fortalece lo que es el rigor científico de la investigación. También pues finalmente esperamos que esta propuesta contribuya a lo que es una innovación pedagógica y al fortalecimiento de los procesos de la enseñanza del inglés en contextos rurales. Muchas gracias. Línea de investigación, innovación, gestión, tecnología, Centro de Investigación Educativa Georgia Calderón, UPEL, ponente José Luis Sánchez Perdomo. Cordial saludo. Mi nombre es Retzi Ramos Ramírez, licenciada en Básica con énfasis en Educación Física, Magíster en Ciencias de la Educación y Procesos Cognitivos. Actualmente estudiando del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En esta presentación compartiré algunos elementos centrales de mi investigación. Praxis docentes como mediación pedagógica en la convivencia escolar de educación básica primaria. Esta investigación surge del interés por comprender las dinámicas de convivencia escolar y el papel que desempeña el docente como mediador pedagógico en los contextos educativos.
Contextualización de la realidad y foco del problema. La investigación se desarrolla en las instituciones educativas Playa Rica, Nuestra Señora de la Paz y la institución educativa técnica Catumare, que cuenta con 5 sedes, una de bachillerato y 4 de primaria, en la sede San Jorge, en la cual labora actualmente, ubicadas en Villavicencio, Meta, Colombia. En el contexto social se evidencian situaciones relacionales que afectan la convivencia escolar, aun cuando existen manuales de convivencia, pactos de aula, normativas institucionales, decretos ministeriales y la Cátedra de la Paz. Todo esto me permite reflexionar que la norma por sí sola no transforma las dinámicas escolares, por lo cual surge la necesidad de comprender el papel de la praxis docente y de la mediación pedagógica frente a las situaciones relacionales presentes en las instituciones. Propósitos de la investigación. El propósito abarcador y los propósitos concretos. El propósito abarcador consiste en comprender la praxis docente como mediación pedagógica en la convivencia escolar de educación básica primaria frente a las situaciones sociales presentes en los diferentes contextos educativos actuales. Este propósito macro busca profundizar de manera analítica y específica en los significados de la acción educativa para operacionar en este fin. Se han determinado propósitos concretos. El primero es orientar en ellos a develar los significados intencionales que los docentes otorgan a su praxis pedagógica diaria cuando intervienen en los conflictos escolares. El segundo busca expresar de manera sistemática las relaciones escolares y los patrones de interacción relacional que se manifiestan entre los estudiantes. El tercero analiza la praxis docente como una experiencia reflexiva, formativa frente a las situaciones que afectan a la convivencia escolar. La investigación se orienta desde el enfoque pentadimensional, el cual permite comprender el estudio desde diferentes planos que integran valores, realidades, finalidades, métodos y formas de comprender el conocimiento. Este enfoque permite dar coherencia paradigmática y metodológica a la investigación doctoral, entre los cuales encontramos el plano axiológico, que es el que se relacione con los valores y principios que orientan la investigación, el respeto y la dignidad humana, la empatía y reconocimiento del otro, la inclusión y la convivencia democrática, la ética investigativa y la humanización de la educación, la construcción de ambientes escolares seguros y restaurativos, la humanización de las relaciones pedagógicas. Desde el plano ontológico se hace la pregunta: ¿qué realidad se estudia? Se comprende la realidad que estudia la investigación, en este caso la convivencia escolar. Es entendido como una realidad relacional y pedagógica construida en las interacciones entre docentes y estudiantes. También se analiza la praxis docente y la mediación pedagógica presentes en la educación básica primaria. El plano epistemológico. ¿Cómo se construye el objeto de conocimiento de investigación? Este plano permite comprender cómo se interpreta el conocimiento en la investigación. El estudio se orienta en un paradigma interpretativo comprensivo, el cual permite comprender la realidad educativa desde la experiencia, las relaciones e interacciones construidas por docentes y estudiantes en los contextos escolares. Plano teleológico. ¿Para qué investigar?
El plano teleológico orienta la finalidad y el sentido de la investigación. La investigación se centra en la praxis docente como mediación pedagógica en la convivencia escolar y en el análisis teórico de la convivencia escolar y la normatividad educativa. El plano metodológico. La investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo de campo con apoyo documental. Se emplea el método fenomenológico hermenéutico, permitiendo interpretar las experiencias vividas por los participantes. Asimismo, se utilizan entrevistas, observación a participantes y análisis documentales. Conclusiones. Interpretar la praxis docente y la mediación pedagógica en la convivencia escolar desde una perspectiva ética, relacional y formativa en educación básica primaria. Asimismo, desde el enfoque pentadimensional, los planos axiológico, ontológico, epistemológico, teleológico y metodológico permiten comprender las experiencias relacionales y dinámicas educativas presentes en los contextos educativos. Referencias. Las referencias presentadas fundamentan teóricamente el enfoque pentadimensional utilizado en la investigación. Se destaca especialmente a González como uno de los principales autores del enfoque pentadimensional en la investigación socioeducativa. Gracias. Finaliza mi presentación. Cordial y afectuoso saludo para todos. Mi nombre es Jaime Ricardo Henao Rodelo y en mi calidad de doctorando en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, adscrito al Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio Extensión San Cristóbal, doy inicio a la presentación de mi intención investigativa. Mi estudio se enmarca en la línea de educación y desarrollo humano sostenible. El presente estudio se titula Mediación de la convivencia escolar en contextos de ruralidad y vulnerabilidad social. Esta investigación surge de la necesidad de comprender cómo se significan los procesos de diálogo en territorios donde la escuela no es solo un centro de enseñanza, sino un refugio de paz en medio de complejidades históricas. Esta investigación busca construir un marco interpretativo que permita comprender la convivencia escolar desde las realidades propias de los contextos rurales vulnerables. Tradicionalmente la convivencia se ha abordado desde enfoques normativos y sancionatorios. Sin embargo, esta mirada resulta insuficiente frente a problemáticas como el conflicto armado, la pobreza, la minería ilegal y la desintegración familiar. Estas situaciones impactan directamente las relaciones dentro de la escuela. En este sentido, la convivencia escolar se entiende no solo como el cumplimiento de normas, sino como una construcción humana y social enmarcada por experiencias de vulnerabilidad y resiliencia. Por ello, el estudio propone resignificar la mediación escolar desde el diálogo, la empatía y la paz territorial, buscando comprender cómo docentes, estudiantes y familias viven e interpretan los conflictos en su cotidianidad. Finalmente, se pretende aportar una visión más humana y transformadora de la escuela rural, reconociéndola como un espacio de reconstrucción del tejido social y esperanza comunitaria. Nos ubicamos en Simití Bolívar, específicamente en la institución educativa 27 de octubre, en el corregimiento de Ánimas Altas, en Simití Sur de Bolívar. Aquí enfrentamos una brecha crítica, mientras la Ley 1620 propone un ideal de convivencia.
la realidad rural es marcada por una triada disruptiva, tales como actores armados, minería ilegal y hogares disfuncionales. Los estudiantes a menudo internalizan esos códigos de fuerza, lo que hace urgente transitar de una convivencia punitiva a una mediación basada en la resiliencia y la paz territorial. Ante esta realidad, el propósito integrador pues, de esta tesis, de este objeto de estudio, es construir un marco interpretativo sobre la mediación de la convivencia en entornos rurales. No buscamos una receta, pues, por decirlo así, estandarizada, sino una comprensión. Lo que queremos es una comprensión profunda que nazca de la vivencia escolar en contextos de una vulnerabilidad y conflicto armado en el contexto en el cual pues, pretendemos llevar a cabo este estudio. Para alcanzar este fin, se han trazado 4 propósitos concretos. El primero de ellos es identificar los factores socioambientales que condicionan la convivencia desde la perspectiva de los actores rurales de las sedes rurales. Este objetivo lo que se busca es comprender cómo problemáticas como la pobreza, el conflicto armado, la minería ilegal y la desintegración familiar influyen en la convivencia escolar y en las relaciones entre los actores educativos. El segundo objetivo, caracterizar las prácticas de mediación actuales y su capacidad de respuesta ante la minería y el conflicto armado. Este propósito, este objetivo, lo que pretende es analizar las estrategias y mecanismos que actualmente utiliza la institución para resolver conflictos y promover la convivencia escolar. El tercer objetivo o propósito es analizar los valores y principios axiológicos que emergen en la comunidad como sustrato para una cultura de paz. Este objetivo busca reconocer valores como el respeto, la empatía, la solidaridad y la dignidad humana como fundamentos para fortalecer una cultura de paz en la escuela rural. El último objetivo, develar los elementos constitutivos de una mediación escolar contextualizada desde la mirada de los actores sociales. Este objetivo más que todo se orienta a construir una propuesta de mediación escolar ajustada a las realidades de la ruralidad y la vulnerabilidad social. Se trata también es de promover el diálogo y la transformación social. Esta arquitectura teórica se sostiene sobre pilares robustos y fundamentales. Por un lado, desde la psicología, soportándose en el constructivismo de Piaget y Vygotsky. En el ámbito sociopolítico se asume la paz positiva de Johann Galtung y la acción comunicativa de Habermas, fundamentales para entender el consenso en la mediación. Asimismo, se integran aportes recientes como Rojas 2025 sobre acciones mediadoras del docente y también las directrices de la UNESCO en el 2022 para reimaginar el contrato social educativo. Asimismo, pues tenemos teorías de apoyo como la resiliencia de Masten 2021 y la automotivación de Daisy y Ryan del año 1985. Como corresponde a una investigación a nivel doctoral en la UPEL, el abordaje del objeto de estudio no es unidimensional, sino que se sustenta en una pentadimensionalidad que otorga coherencia y profundidad al marco interpretativo que se pretende construir. A continuación se desglosa cómo estas dimensiones se entrelazan con la realidad de la institución educativa 27 de octubre. Por un lado, la dimensión ontológica se entiende la convivencia como una construcción social y humana. La dimensión epistemológica reconoce que el conocimiento surge de las experiencias de los actores educativos. La dimensión axiológica resalta valores como la empatía, el respeto, la dignidad humana
y la ética investigativa. La teleológica orienta la investigación hacia la transformación social y a la cultura de paz. Y la metodológica se apoya más que todo en lo que es el enfoque fenomenológico hermenéutico para interpretar las vivencias de la comunidad. Esta investigación se adscribe al paradigma interpretativo pospositivista con un enfoque cualitativo. Será implementado también el método fenomenológico hermenéutico, siguiendo la ruta de Martínez Miguelet en el año 2015, que permitirá captar la esencia de las vivencias a través de las etapas descriptiva, estructural y también de contrastación. En esta investigación tendremos participantes importantes como informantes claves, seleccionados intencionalmente. Por ejemplo, docentes con arraigo en la zona, estudiantes en contextos complejos, padres de familia y directivos de la institución educativa 27 de octubre Ánimas Altas. Como técnicas de recolección se emplearán observación participante, consignada en diarios de campo, y la entrevista en profundidad para develar discursos subyacentes. La validez se garantizará mediante criterios de credibilidad y triangulación. Se concluye que la mediación de la convivencia escolar en contextos rurales y de vulnerabilidad social debe comprenderse desde una visión integral, humanizante y pentadimensional, superando enfoques tradicionales y punitivos. Es decir, desde la dimensión ontológica, la convivencia se entiende como una construcción social influenciada por las realidades del territorio. En la dimensión epistemológica, el conocimiento surge de las experiencias y significados de los actores educativos. Asimismo, la dimensión axiológica resalta los valores como la empatía, el respeto, la dignidad humana y la justicia. La dimensión teleológica orienta la investigación hacia la transformación social y la construcción de paz. Y la dimensión metodológica permite comprender profundamente la realidad escolar mediante un enfoque cualitativo y fenomenológico hermenéutico. En síntesis, la investigación propone una mediación contextualizada donde la escuela rural se consolide como un espacio de resiliencia, diálogo, esperanza y transformación social. Finalmente, este estudio dialoga con autores fundamentales como Borda 2015 y su psicología sentimentante. Asimismo, Chaux 2012, el cual fundamenta sus investigaciones en agresión escolar y también el marco legal de la ley 1620. Con este sustento lo que se busca es una teorización final, que esto sea un aporte original y pertinente para la educación rural colombiana. Agradezco profundamente la atención y el espacio brindado para la presentación de esta intención investigativa. Esta propuesta nace del compromiso con la educación rural y la necesidad de fortalecer escenarios de convivencia, diálogo, construcción de paz en contextos de vulnerabilidad social. Espero que este estudio pueda convertirse en un aporte significativo para la transformación de las realidades educativas y comunitarias de nuestro territorio. Muchísimas gracias por su atención y bendiciones para todos. Cordial saludo, respetados compañeros doctorandos y demás participantes que asisten a este encuentro académico. Mi nombre es Luz Amalia Sierra Ramírez, licenciada en Español y Literatura, especialista y magíster en tecnologías digitales aplicadas a la educación. En el marco de la unidad curricular Bases Epistemológicas de las Ciencias de la Educación, mediado por la doctora María Chacón, presento ante ustedes mi intención y objeto de estudio, el cual se sustenta en el enfoque de la pentadimensionalidad. Desde esta perspectiva epistemológica, asumo mi investigación como un proceso integral y complejo,
en el que convergen las dimensiones ontológica, epistemológica, axiológica, teleológica y metodológica, permitiéndome comprender la realidad investigada desde una visión crítica, reflexiva y contextualizada. Es así como González sostiene que todo objeto de estudio debe comprenderse desde una visión integral, en el que convergen múltiples dimensiones que otorgan sentido y coherencia al proceso investigativo. En consecuencia, mi objeto de estudio se centra en la comprensión multidimensional de la realidad, asumiendo que investigar implica interpretar críticamente las dinámicas humanas, sociales y educativas presentes en el contexto analizado. De esta manera, la pentadimensionalidad se constituye en el eje articulador que orienta mi postura como investigadora y fortalece la coherencia paradigmática de la presente intención investigativa. Mi objeto de estudio se orienta hacia la construcción de un modelo teórico de gestión metodológica orientado al fortalecimiento de la praxis inclusiva en los procesos de enseñanza de los docentes de la básica primaria. Esta intención investigativa surge de la necesidad de comprender y fortalecer las prácticas educativas desde una visión inclusiva, crítica y contextualizada, capaz de responder a la diversidad presente en los espacios escolares. En ese sentido, y desde el enfoque de la pentadimensionalidad propuesto por González, asumo esta praxis pedagógica inclusiva como un fenómeno complejo que requiere ser abordado por cada una de las dimensiones. A partir de estas consideraciones epistemológicas y multidimensionales, emerge el propósito general de esta intención investigativa: elaborar un modelo teórico de gestión metodológica para el fortalecimiento de la praxis pedagógica inclusiva en los procesos de enseñanza de los docentes de la básica primaria. Este propósito responde principalmente a una necesidad de generar comprensión integral de estas prácticas educativas inclusivas, reconociendo así la importancia de construir fundamentos teóricos y metodológicos que contribuyan al mejoramiento de esa praxis educativa en el aula. En coherencia con este propósito, la investigación se desarrolla a través de una ruta de acción investigativa, permitiendo así comprender las distintas realidades que intervienen en esta educación inclusiva. Para ello, se abordan las percepciones de los docentes y las familias, se analizan los programas de educación inclusiva y se identifican las prácticas pedagógicas desarrolladas con los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. Todo este proceso investigativo me permitirá construir un modelo teórico fundamentado en los hallazgos y en las necesidades reales del contexto educativo. Es así como, abordando la primera dimensión ontológica, tenemos que comprender que esta praxis pedagógica inclusiva se despoja de cualquier concepción técnica o estática para configurarse como un constructo sociohistórico, dinámico y situado. Su esencia no reside en la aplicación de protocolos aislados, sino en el urdidumbre de significados y subjetividades que los actores educativos tejen en la cotidianidad escolar. Como se evidencia en la gráfica, la inclusión se asume como un fenómeno polisémico. No admite una interpretación subjetiva, sino que emerge precisamente de la intersubjetividad, las vivencias diferenciadas de docentes, estudiantes y familias. Esta dimensión reconoce la naturaleza dimensional de la realidad educativa, donde las variables sociales, culturales y emocionales convergen para poder modelar una práctica inclusiva en el aula. Ahora bien, dando continuidad, tendremos la dimensión axiológica, y esta precisamente, dentro del posicionamiento axiológico, lo asumo como una dimensión
como núcleo ético que otorga coherencia teológica a mi objeto de investigación. Mi estudio trasciende la realidad educativa. Me adscribo a un compromiso ético-político cimentado en la justicia social y en la dignificación de la ontología del ser. Bajo esta premisa, reconozco esta praxis educativa no como una técnica, sino como un reconocimiento del discente como un sujeto legítimo de alteridad. En mi ejercicio investigativo, adoptó una postura crítico-reflexiva, donde la relación con los actores sociales supera la relación instrumental para devenir en un encuentro intersubjetivo de reconocimiento recíproco. En consecuencia, otorgo una preeminencia epistémica a las voces narrativas de los participantes, orientando mi labor hacia la configuración de ecosistemas escolares que operen bajo el imperativo de la humanización y la justicia social. Dimensión epistemológica. Esta dimensión emerge a partir de la interacción de las experiencias de los actores educativos, la interpretación crítica como investigadora y el sustento teórico que orienta mi estudio. En este sentido, mi labor investigativa trasciende la observación descriptiva para situarse en una hermenéutica reflexiva, donde el conocimiento se configura a partir del diálogo permanente entre teoría, experiencia y realidad educativa. Tal como se presenta en esta imagen, se observa que esta intención de investigación otorga centralidad epistemológica a las voces de los participantes, reconociéndolos como expresiones legítimas de significado y experiencia humana. Dando continuidad a la presentación, encontramos la dimensión teleológica. En lo concerniente a esta dimensión, esta configura el horizonte de sentido y la intencionalidad transformadora que orienta mi constructo teórico. Desde esta perspectiva, el estudio trasciende una comprensión descriptiva de esta realidad educativa y se proyecta hacia una resignificación crítica de la praxis pedagógica inclusiva en la educación básica primaria. Finalmente, la dimensión metodológica configura el soporte procedimental que garantiza la rigurosidad y la coherencia de mi intención investigativa. El estudio reconoce precisamente que esta realidad educativa constituye una construcción compleja, dinámica y polisémica que debe ser comprendida a partir de cada una de estas experiencias y voces narrativas construidas por cada uno de estos actores. En correspondencia con ello, se asume un enfoque cualitativo orientado hacia la praxis, comprensión profunda precisamente de esta intervención pedagógica inclusiva dentro de contextos naturales y escenarios reales de interacción escolar. En suma, reafirmo que mi intención investigativa trasciende la inquietud académica para erigirse como una convicción ética y humana frente a cada una de las realidades de nuestros escenarios educativos. Abordar la praxis pedagógica inclusiva desde la pentadimensionalidad me ha permitido reconocer que la educación es ante todo un espacio de construcción intersubjetiva y de transformación social, irreductible a procedimientos técnicos o normativos. Mi investigación se consolida como un esfuerzo por resignificar el acto educativo desde la dignificación y el reconocimiento genuino de la diversidad. Esta travesía investigativa me ha revelado que la inclusión no es un discurso institucional, sino un imperativo ontológico y axiológico con la alteridad,
Por ello, el modelo teórico que propongo no se presenta como una verdad absoluta, sino como un referente crítico reflexivo, diseñado para orientar nuevos horizontes en la educación básica primaria. La armonía entre cada una de estas dimensiones garantiza una visión integral que robustece una praxis más humana, democrática y situada. Finalmente, asumo que investigar en ciencias de la educación conlleva una responsabilidad histórica con los sujetos que habitan la escuela. Mi finalidad es que este aporte teórico se traduzca en una transformación tangible de las dinámicas escolares, donde la justicia social y la alteridad posicionen a cada estudiante como un ser legítimo de derechos. Con esta convicción y agradeciendo profundamente este espacio académico, doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Richard Arbey Enríquez Molina. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental UPEL y mi proyecto de investigación se denomina Deconstrucción curricular de los estándares básicos de competencias y su incidencia en el currículo tradicional de la enseñanza de la literatura. Este trabajo se ubica en la línea de pedagogía de la lengua y busca analizar cómo los estándares básicos de competencias en lengua castellana influyen en la forma tradicional como se enseña la literatura. La idea principal es revisar si la literatura se está enseñando solo como cumplimiento de normas, contenidos y competencias, o si puede convertirse en un espacio más crítico, interpretativo y relacionado con la realidad de los estudiantes. En cuanto al estado actual de la literatura, muchas veces se enseña desde un currículo normativo, es decir, un currículo heredado, rígido y aparentemente neutral. El problema es que este enfoque suele convertir la literatura en una transmisión mecánica de obras, autores y contenidos. El estudiante termina cumpliendo competencias, pero muchas veces sin relacionar lo leído con su contexto, su vida o su realidad social. Por eso surge la necesidad de cuestionar esa supuesta neutralidad del currículo. La propuesta es pasar de una enseñanza normativa a una enseñanza donde la literatura permita construir sentido, interpretar críticamente y dialogar con la realidad. En cuanto al escenario de investigación, se ubica en la institución educativa Juan Ambú, en el municipio de La Unión, Nariño. Aquí se presentan dos elementos importantes. Primero, el contexto sociocultural marcado por una vocación agrícola y cafetera, además de la relación entre escuela, familia y educación ambiental. Y segundo, aparecen los retos contemporáneos como el uso intensivo de las tecnologías digitales y la transformación de los hábitos lectores. Esto significa que la enseñanza de la literatura no puede seguir siendo rígida o alejada del contexto, sino que debe responder a las nuevas formas de leer, aprender e interpretar que tienen los estudiantes. En cuanto al dispositivo curricular, esta diapositiva usa la imagen de un iceberg para explicar que el currículo tiene una parte visible y una parte oculta. La parte visible son los estándares básicos de competencias, los contenidos organizados, las habilidades y los lineamientos oficiales, pero también existe una parte oculta, las ideas, discursos, jerarquías y relaciones de poder que determinan qué conocimiento literario se considera válido. Aquí es donde entra la deconstrucción, en donde no se trata solo de ver lo que el currículo dice, sino de analizar lo que está detrás, es decir, hacerlo visible, lo invisible. La pregunta central de la investigación es de qué manera la deconstrucción curricular de los estándares básicos de competencias en lengua castellana permiten replantear el currículo tradicional en la enseñanza de la literatura en educación básica. En otras palabras, la investigación busca saber cómo se pueden revisar críticamente esos estándares para transformar la enseñanza tradicional de la literatura y hacerla más significativa para los estudiantes. Dentro de mi proyecto de investigación, el propósito general
consiste en proponer un marco epistémico metodológico emancipador basado en la deconstrucción de los estándares básicos para resignificar las prácticas en la educación media colombiana. Para lograrlo se plantean 4 acciones principales. Primero, identificar los fundamentos pedagógicos, epistemológicos y culturales del currículo tradicional. Segundo, analizar las tensiones, jerarquías y vacíos presentes en los estándares básicos. Tercero, interpretar las implicaciones pedagógicas y formativas de una deconstrucción crítica. Y cuarto, proponer un marco que permita una emancipación curricular, es decir, una enseñanza más crítica, contextualizada y transformadora. Dentro de la matriz de cambio de paradigma, en donde se comparan 2 formas de entender la enseñanza de la literatura. Por un lado, podemos encontrar la tradición normativa, donde el currículo es homogéneo, técnico y preestablecido. Allí la literatura se enseña como contenido obligatorio y el estudiante aparece como receptor pasivo. Y por otro lado, está la alternativa emancipadora, inspirada en autores como Freire, Gimeno Sacristán. En esta visión, el currículo es una construcción social que puede transformarse. La literatura deja de ser una lista de obras para convertirse en un espacio de diálogo con la realidad. El estudiante ya no es pasivo, sino un sujeto activo, crítico y constructor de sentido. En esta parte se presentan los autores que fundamentan la investigación, como Jacques Derrida, quien aporta la idea de la deconstrucción que permite examinar jerarquías y supuestos heredados. Michael Foucault ayuda a comprender las relaciones de poder y cómo la escuela puede regular el conocimiento. Gimeno Sacristán plantea el currículo como una práctica cultural transformable. Hans-Georg Gadamer aporta la hermenéutica, es decir, la comprensión como un proceso interpretativo. Y Paulo Freire propone una pedagogía emancipadora, donde la educación es una práctica de libertad y diálogo. Todos estos autores permiten construir una mirada crítica para desmontar la norma y reconstruir el sentido de la enseñanza literaria. En cuanto a las dimensiones investigativas de mi proyecto de investigación, la primera es la ontológica, que se pregunta por la naturaleza del currículo. La tesis es que la enseñanza escolar no es neutral ni universal, sino que está influida por la historia, la cultura y las relaciones de poder. La segunda es la dimensión epistemológica, que se pregunta cómo se construye el saber desde esta perspectiva. El conocimiento no es algo absoluto, sino una interpretación mediada por el lenguaje y la cultura. En cuanto a la dimensión axiológica, se relaciona con los valores. Aquí se defiende la autonomía docente, la interpretación crítica y la contextualización pedagógica. La dimensión teleológica se refiere a los fines educativos. El propósito no es solo describir problemas del currículo, sino construir una propuesta que resignifique las prácticas pedagógicas. Y finalmente tenemos la dimensión metodológica, que explica cómo se desarrolla la investigación. El enfoque es cualitativo, crítico, hermenéutico, centrado en comprender, interpretar y transformar las prácticas educativas. En esta diapositiva encontramos la brújula epistémica. Esta diapositiva resume las 5 dimensiones de la investigación. La dimensión ontológica entiende el currículo como construcción de poder. La epistemológica entiende el saber como interpretación. La axiológica se basa en la ética y la autonomía y la emancipación. La teleológica busca transformar y resignificar la práctica educativa. Y la metodológica plantea una revisión crítica para generar nuevos sentidos. En conjunto, estas dimensiones funcionan como una guía para cuestionar lo establecido e imaginar nuevas formas de enseñar literatura. En cuanto a la ruta metodológica, primero se realiza un cuestionamiento del currículo como construcción del poder. Luego se hace un análisis documental de políticas y lineamientos. Después se realiza una interpretación hermenéutica examinando discursos, tensiones y contradicciones. Más adelante se genera sentido identificando posibilidades para resignificar la enseñanza. Y finalmente se llega a una dimensión transformadora,
donde se propone una imaginación pedagógica orientada a cambiar la práctica educativa. Todo este proceso busca revisar críticamente las estructuras heredadas para avanzar hacia una educación más emancipadora. Por último, encontramos el horizonte de la investigación, en donde, para concluir, la investigación no busca eliminar los estándares básicos ni dejar un vacío curricular. Lo que se busca es despejar, revisar y transformar su uso en la enseñanza de la literatura. La idea es que la literatura deje de ser solo un mecanismo de cumplimiento normativo y se convierta en un espacio de mediación simbólica. Esto significa que el lenguaje y la literatura deben ayudar a formar ciudadanos críticos, contextualizados y libres. En síntesis, la propuesta es pasar de la norma a la emancipación, es decir, de una enseñanza rígida y técnica a una enseñanza crítica, reflexiva y significativa. En conclusión, esta investigación propone mirar los estándares básicos de competencia no como una norma cerrada, sino como un punto de partida para pensar críticamente la enseñanza de la literatura. La deconstrucción curricular permite descubrir lo que está oculto detrás de la norma y abre la posibilidad de una educación más humana, contextualizada y emancipadora. Aquí encontramos las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. Mi nombre es Mónica Joana Mendivel Suaraque y hoy compartiré con ustedes las dimensiones del conocimiento aplicadas a la investigación titulada Sentido y significado ambiental colectivo desde las implicaciones pedagógicas en la formación de una cultura para la clasificación de residuos sólidos en estudiantes de secundaria y media en instituciones educativas rurales del municipio de Muso, Boyacá. Este trabajo busca transformar la cultura ambiental escolar desde una mirada pedagógica, crítica y compleja. Dimensión ontológica. En la dimensión ontológica, el ambiente suele concebirse de manera fragmentada. El sujeto pierde su agencia transformadora y el territorio se desconecta de su dimensión cultural y relacional. Esto impide construir una auténtica cultura de sostenibilidad como forma de ser en el mundo. La escuela reproduce esa desconexión entre el sujeto, saber y territorio, configurando el conocimiento ambiental como algo externo, instrumental y de cumplimiento, más que como una dimensión constitutiva de la vida y de la relación del ser humano y la naturaleza. Dimensión teleológica. La dimensión teleológica responde al propósito de la investigación. El propósito abarcador es generar aportes teóricos sobre el sentido y significado ambiental colectivo desde las implicaciones pedagógicas en la formación de una cultura para la clasificación de residuos sólidos. Los propósitos concretos son 3. Primero, analizar las percepciones docentes. Segundo, examinar las prácticas pedagógicas. Y tercero, emerger elementos teóricos que conformen ese sentido y significado ambiental colectivo. De esta manera, se busca fortalecer la cultura ambiental en estudiantes de secundaria y media. Dimensión
axiológica. La dimensión axiológica se fundamenta en valores éticos que regulan la conducta humana frente al entorno natural. Se enfatiza el respeto y la responsabilidad ecológica, promoviendo actitudes que fortalezcan la clasificación de residuos sólidos desde la escuela. La ética, como disciplina orientadora de la moral, guía los juicios de valor ante los dilemas ambientales contemporáneos. Además, la investigación respeta los derechos de autor, las citas originales y los consentimientos necesarios para su aplicación empírica. Dimensión epistemológica. En la dimensión epistemológica se sustentan dos teorías principales. Primera, el pensamiento complejo de Edgar Morin, que integra orden y claridad en la comprensión del ambiente. Y segunda, la pedagogía crítica de Paulo Freire, que concibe la educación ambiental como un proceso dinámico de transformación social basado en la reflexión y el diálogo. Se complementa con tres aspectos teóricos. Primero, el sentido y significado ambiental colectivo. Segundo, la pedagogía para la formación de una cultura ambiental. Y tercero, la definición y clasificación de residuos sólidos. Estos aportes permiten comprender la problemática ambiental desde la escuela y promover conciencia ecológica y responsabilidad social. Dimensión metodológica. La dimensión metodológica se fundamenta en el paradigma hermenéutico que interpreta significados expresados por los sujetos. El enfoque es cualitativo y el método principal es la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, con tres fases. Primera, categorización abierta. Segunda, categorización axial. Y tercera, codificación selectiva. Estas técnicas de recolección incluyen entrevistas semiestructuradas y análisis documental, apoyados en el software Atlas T para organizar y codificar la información. En conclusión, esta investigación busca superar la visión instrumentalista de la educación ambiental y promover prácticas pedagógicas transformadoras. El sentido y significado ambiental colectivo se convierte en una herramienta para fortalecer la cultura escolar de clasificación de residuos sólidos, vinculando al sujeto, la escuela y el territorio en una relación armónica con la naturaleza. Muchas gracias por su atención y espero que este aporte motive a nuevas reflexiones y acciones hacia una cultura ambiental sostenible. Buenas tardes.